Identificar las diferentes estancias de la residencia. Para ello mostraremos tarjetas con dibujos en las que aparecen diferentes comer, bañarse, dormir. Y deberán colocarlas en las estancias correspondientes. Ubicar la ciudad, provincia y comunidad autónoma en un mapa. Situar en un plano o mapa los lugares que han sido significativos en su vida. Orientación temporal. Es la capacidad de situarse en el tiempo. Para poder hacerlo es necesario establecer unas referencias temporales. Conceptos generales: antes, ahora, después, ayer, hoy, mañana, día, mes, año. Rutinas habituales, actividades de la vida diaria, que le permitan situarse en el momento en el que está y así organizar las actividades que realiza: hora de comer, de cenar. Fechas especiales: recordar los cumpleaños, Navidad, Semana Santa, carnavales y otras fiestas del centro. Ejercicios para mantenerla y desarrollarla. Actualizar el tablero de orientación. Cada día un participante señalará el día numérico, día de la semana, mes, año y estación. Decorar las estancias comunes de acuerdo a la estación del año. Salidas al exterior para vivenciar las características de la estación. Color de los árboles. Temperatura, nieve, flores. Poner la hora de la realización de las con tarjetas con dibujos que identifiquen las actividades, colocar la hora, ordenarlas secuencialmente. Señalar en el calendario fechas relevantes. Recordarlas periódicamente. Orientación personal. Significa tener una representación de uno mismo, conocer su nombre, edad, pertenencia, reconocer a familiares. 112. Ejercicios para mantenerla y desarrollarla. Realizar juegos de presentación donde aportarán nombre, apellidos, profesión, estado civil, aficiones, etc. Reconocer la ropa que lleva puesta y saber cuál es la oportuna para la época del año en el que estamos. Diferenciar entre un montón de ropa cuál es de mujer y cuál de hombre. Ejercicios de reconocer a los familiares a través de fotografías, que recuerde las circunstancias de aquel día. Razonamiento. El razonamiento es un proceso cognitivo propio del ser humano. Es la capacidad para organizarla información y elaborarla, permite mediante la atención, la memoria y el lenguaje extraer conclusiones y consecuencias de los acontecimientos observados, tomar decisiones y predecir futuros acontecimientos. Su deterioro puede dificultar el recuerdo de la información guardada en la memoria. Las principales técnicas para entrenar el razonamiento son la categorización, la seriación y establecer jerarquías. Todas ellas refuerzan la información almacenada en la memoria. Categorización: consiste en ordenar una serie de elementos por un criterio común. Por ejemplo, cuchara, tenedor y cuchillo son ... cubiertos, así agrupando los elementos en categorías nos resulta más fácil recordarlos. Seriación: consiste en ordenar elementos según una característica determinada, el tamaño, el color. La seriación puede utilizarse para encadenar las levantarse, ir al baño, asearse, vestirse, desayunar. Jerarquización: consiste en organizar los elementos en función del nivel de importancia, de urgencia. Por ejemplo, ordenar las actividades por orden de urgencia, asearse, ver la televisión. Cerrar el grifo del agua. 113. 5. Servicios de atención domiciliaria. 5.1. Servicios, programas y profesionales de atención directa domiciliaria a personas dependientes. 5.2. Características. 5.3. Estructura funcional. 5.4. El equipo interdisciplinar. Este apartado se ha desarrollado en el módulo de higiene y atención sanitaria domiciliaria, en la unidad formativa 1. Características y necesidades de atención higiénico-sanitaria de las
Personas dependientes apartado 2.2. 114. Unidad formativa 3. Denominación, interrelación y comunicación con la persona dependiente y su entorno. Código, UF 0124. 1. Identificación de los problemas de comunicación y lenguaje relacionados con los principales trastornos generales. 1.1. Discapacidad mental. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, la deficiencia mental es un trastorno definido por la presencia de un desarrollo mental incompleto o detenido, caracterizado principalmente por el deterioro de las funciones concretas de cada etapa del desarrollo y que afectan a nivel global la inteligencia, las funciones cognitivas, del lenguaje, motrices y la socialización. El diagnóstico de discapacidad mental depende de las siguientes variables. Que la condición haya comenzado antes de los 18 años. Que los resultados que arrojen los test de inteligencia sean significativamente menores al promedio de la población. Que existan limitaciones significativas en las capacidades adaptativas de la persona. El diagnóstico plantea que éstas deben darse, a lo menos, en dos de las siguientes áreas. 1. Comunicación. 2. Cuidado personal. 3. Vida en el hogar. 4. Habilidades sociales. 5. Uso de la comunidad y sus recursos. 6. Autodeterminación. 7. Salud y seguridad. 8. Habilidades académicas funcionales. 9. Tiempo libre y trabajo. Las causas que originan discapacidad mental pueden ser genéticas, se pueden transmitir de padres a hijos. Se deben a anomalías en genes heredados de los padres, errores en la combinación genética u otros desórdenes genéticos, como el síndrome de Down y el síndrome del cromosoma X frágil. También influye el factor edad de la pareja. Existe 115. Cierta prevalencia que origina discapacidad mental en parejas muy jóvenes o de edad madura. Congénitas, se refiere a las características o rasgos con los que nace un individuo y que no dependen solo de factores hereditarios, sino que son adquiridos durante la gestación. El consumo de alcohol y drogas durante el embarazo aumenta las probabilidades de deficiencia en el área mental. Asimismo, la mala nutrición de la madre, la exposición a contaminantes ambientales y enfermedades como la rubéola son factores de riesgo en esta etapa. Del mismo modo, el bajo peso al nacer y los partos prematuros adquiridas, son las ocasionadas por algún accidente o enfermedad después del nacimiento. Enfermedades que pueden terminar en una encefalitis o meningitis, accidentes como golpes en la cabeza, asfixia por inmersión y la exposición a toxinas como plomo y mercurio pueden provocar graves e irreparables daños en el cerebro y al sistema nervioso central. La OMS propone una clasificación básica de la discapacidad mental según el coeficiente intelectual, leve, moderada, severa y profunda. De acuerdo a esta clasificación y a modo de referencia, se pueden reconocer las siguientes características. Leve, se trata de personas capaces de mantener una conversación sencilla. La persona alcanza la independencia para el cuidado personal, comer, asearse, vestirse, controlar esfínter, etc. Desarrolla habilidades sociales y de comunicación desde edades tempranas. Suele presentar dificultades de aprendizaje generalizado. Moderada, hay lentitud en el desarrollo de la comprensión y el uso del lenguaje. La capacidad de cuidado personal y las funciones motrices están en desventaja. La persona logra un desarrollo adecuado de la capacidad social en cuanto a relacionarse con personas próximas de su entorno y a participar en actividades sociales simples. Severa, se observa un desarrollo psicomotor muy limitado. La articulación es defectuosa. La persona suele reconocer algunos signos y símbolos
Puede adquirir alguna destreza necesaria para la vida diaria, pero resulta difícil generalizarlo. Suele tener alguna patología asociada, que implique una atención especializada profunda. En general, la persona presenta movilidad restringida o inexistente. Habitualmente, no controla esfínter. Requiere supervisión y ayuda constantemente, ya que suele presentar patologías asociadas. 116. Dificultades y barreras. Cuando las personas con discapacidad mental tienen los niveles de autonomía necesarios, en menor o mayor grado, para desempeñarse en los distintos ámbitos sociales enfrentan una serie de dificultades como consecuencia de su deficiencia, en especial debido a los estereotipos y prejuicios que prevalecen respecto a sus capacidades. Si bien hay avances relevantes en los espacios de integración obtenidos por este sector, aún hay obstáculos importantes sustancialmente en su acceso a los sistemas de salud, a la educación y el trabajo. Cuando se promueve la integración plena de las personas con discapacidad, es fundamental ir eliminando los mitos y creencias que se construyen en torno a este sector de la población. La falta de información, ignorancia, ausencia de empatía y superficialidad son tierra fértil para generar contextos basados en premisas erróneas y discriminadoras, surgiendo barreras muy difíciles de superar. Puntualmente sobre las personas con discapacidad mental, hay una serie de mitos que es necesario sacar del sistema de creencias. Como característica global, que no son capaces. Que tienen corta vida. Que no pueden desenvolverse solos. Que son siempre niños, no se transforman en adultos. Que su vida emocional y sexual están limitadas. Que no entienden lo que uno habla. Que no pueden trabajar. Que son totalmente dependientes. Que no aprenden. Características de la comunicación y el lenguaje. El desarrollo del lenguaje dependerá del grado de discapacidad intelectual, cuanto más leve sea la discapacidad mayor será el desarrollo del lenguaje y la comunicación. Las limitaciones comunicativas influirán en el aprendizaje y desarrollo de las otras funciones cognitivas, memoria, atención, razonamiento. 117. Suelen presentar un procesamiento lento de la información y de la capacidad de reacción, lo que dificulta el mantenimiento de las conversaciones. Dificultad para comprender y producir mensajes verbales. Suelen presentar problemas de aprendizaje, para comprender conceptos abstractos, adquirir vocabulario nuevo. Por lo que en muchos casos las conversaciones se limitan a hechos cotidianos. Algunas personas con discapacidad intelectual presentan malformaciones en los órganos implicados en el habla, boca, lengua, dientes, lo cual obstaculiza el lenguaje oral, causando diglosias, dificultad para articular los fonemas. Muchas veces presentan falta de iniciativa para interactuar verbalmente, problemas y dificultades en la expresión de necesidades, lo cual les dificulta las relaciones interpersonales. 1.2 Parálisis cerebral infantil. La parálisis cerebral, en adelante PC, también conocida como parálisis cerebral infantil, abarca un conjunto de trastornos crónicos debidos a una lesión o defecto en el desarrollo del cerebro inmaduro. Trastorno neuromotor. Para poder hablar de PC, la lesión tiene que ocurrir en el periodo comprendido entre los primeros días de gestación y los 3 o 5 años de vida. El término parálisis hace referencia a una debilidad o problema en la utilización de los músculos, que se manifiesta con alteraciones en el control del movimiento, el tono muscular y la postura. Mientras que el término cerebral quiere resaltar que la causa de la parálisis cerebral radica en una lesión, herida y posterior cicatriz, en las áreas motoras del cerebro que controlan el movimiento y la postura. La PC puede sobrevenir antes del nacimiento por factores perinatales, durante el parto, anoxia o falta de oxígeno.
En el cerebro, bajo peso al nacer, comprensión de la cabeza, etc. O con posterioridad por factores postnatales, anoxia, traumatismos, infecciones, etc. Además de las limitaciones para el movimiento, pueden presentarse otros síntomas asociados, de la cognición, déficit intelectual, de la comunicación, dificultades en la articulación de las palabras sensoriales y crisis convulsivas, epilepsia. No hay una PC típica. Las causas, aspectos clínicos y la gravedad varían de unas personas a otras. La PC no es un trastorno progresivo, aunque puede mejorar con la edad y el tratamiento, aunque actualmente, no tiene cura. No es contagiosa ni suele ser hereditaria. 118. La aparición de los primeros síntomas de la PC tiene lugar antes de los 3 años de edad. Al niño o la niña le cuesta girarse cuando está tumbado, sentarse, gatear, sonreír o caminar. La PC se caracteriza por alteraciones del tono muscular, la postura y el movimiento. Atendiendo al modo en que afectan al tono muscular, se distinguen los siguientes tipos. Parálisis cerebral isotónica. El tono es muscular normal. Parálisis cerebral hipertónica. Se manifiesta por un aumento del tono muscular. Parálisis cerebral hipotónica. Se manifiesta por una disminución del tono muscular. Parálisis cerebral variable. Se caracteriza por la variación del tono muscular. Síntomas asociados. Problemas auditivos. Agnosias, alteraciones del reconocimiento de los estímulos sensoriales, especialmente, las relacionadas con el tacto. Apraxias, pérdida de la facultad de llevar a cabo movimientos coordinados para un fin determinado. También supone la pérdida de la comprensión del uso de los objetos cotidianos, provocando comportamientos inútiles. En definitiva, es la incapacidad para realizar movimientos adecuados. Alteraciones de la atención, por lo que la persona se distrae con frecuencia. Discinesia, dificultades para realizar movimientos voluntarios. Contracturas musculares y dislocaciones, debidas a las alteraciones del tono muscular y los problemas para mover las articulaciones. Déficit intelectual, la PC no tiene por qué ir asociada a un nivel de inteligencia inferior. Tradicionalmente, se pensaba que las personas con parálisis cerebral, que no controlaban sus movimientos o no podían hablar, tenían un déficit intelectual. Sin embargo, hoy en día se estima que entre estas personas, aproximadamente un tercio tiene un déficit mental moderado o grave, otro tercio, una deficiencia leve y el resto presenta una inteligencia normal. Alteraciones visuales, el problema visual más frecuente es el estrabismo, en el que los ojos no están alineados. Puede causar visión doble o que el niño ignore la información que le llega del ojo que está desviado. El estrabismo se corrige mediante gafas y, en los casos más 119 graves, mediante una operación quirúrgica. En algunos casos, puede estar dañada la zona del cerebro encargada de la interpretación de las imágenes visuales. En la PC se conocen pocos casos de ceguera. Las personas con hemiplegia pueden limitar su percepción a un campo visual, ignorando el otro, hemianopsia. Problemas de comunicación, los problemas para comunicarse de las personas con PC pueden deberse a un bajo nivel intelectual o por dificultades en el habla y el lenguaje, es decir, problemas en la articulación de las palabras. Estas últimas tienen que ver con la capacidad para controlar los músculos fonatorios, lengua, paladar y cavidad bucal. Problemas para tragar y masticar, están relacionados con las dificultades en el habla y el lenguaje. Las dificultades para alimentarse pueden desembocar en desnutrición, haciendo a las personas con PC más vulnerables a las infecciones y a los problemas del crecimiento. Crisis epilépticas, 1 de cada 3 personas con PC padecen crisis epilépticas.
Impredecibles. Se trata de pérdidas de conciencia debidas a la interrupción de la actividad eléctrica cerebral ocasionada, a su vez, por estallidos de electricidad. La pérdida de conciencia puede ir precedida de gritos y seguida de sacudidas de piernas y brazos. Convulsiones y micción involuntaria. Problemas de crecimiento. Supone una falta de crecimiento o del desarrollo en los niños no debida a una carencia de alimentos. Los bebés pueden presentar bajo peso y, en la adolescencia, se puede producir un retraso en el desarrollo sexual. En los casos de hemiplegia, los músculos de las extremidades afectadas pueden ser más pequeños, debido, probablemente, a un retraso en el crecimiento de esta zona. Se cree que se produce una interrupción del proceso de crecimiento normal del cuerpo. Incontinencia de la vejiga. Con frecuencia, las personas con PC sufren incontinencia debido a la falta de control de los músculos que mantienen cerrada la vejiga. Babeo. La falta de control de los músculos de la garganta, la boca y la lengua puede conducir al babeo. Este síntoma puede causar irritaciones graves de la piel. Las personas con PC pueden aislarse para evitar el rechazo social que suscita el babeo. 120. ¿Cuántos tipos de PC se conocen? PC espástica, se caracteriza por un aumento excesivo del tono muscular, hipertonía, acompañado de un elevado grado de rigidez muscular, espasticidad, que provoca movimientos exagerados y poco coordinados o armoniosos, especialmente en las piernas, los brazos y barra o la espalda. Cuando la espasticidad afecta a las piernas, estas pueden encorvarse y cruzarse en las rodillas, dando la apariencia de unas tijeras, lo que puede dificultar el andar. Algunas personas experimentan temblores y sacudidas incontrolables en uno de los lados del cuerpo que, si son severas, interfieren en la realización de los movimientos. PC discinética o atetóxica, afecta, principalmente, al tono muscular, pasando de estados de hipertonía, elevado tono muscular, a hipotonía, bajo tono muscular. Las alteraciones del tono muscular provocan descoordinación y falta de control de los movimientos, que son retorcidos y lentos. Estas alteraciones desaparecen durante el sueño. En la PC discinética se producen problemas para de movimiento de las manos y los brazos, las piernas y los pies, lo que dificulta la postura al sentarse y caminar. En algunos casos, también afecta a los músculos de la cara y la lengua, lo que explica las muecas involuntarias y el babeo de algunas de estas personas. La descoordinación también puede afectar a los músculos del habla, dificultando la articulación de las palabras. Disartria. En las situaciones de estrés emocional, disminuye la capacidad para controlar los movimientos. PC atáxica, se caracteriza por una marcha defectuosa, con problemas del equilibrio, y por la descoordinación de la motricidad fina, que dificultan los movimientos rápidos y precisos, por ejemplo, abrocharse un botón. Caminan de forma inestable, separando mucho los pies. Las personas pueden sufrir temblores de intención, es decir, al comenzar algún movimiento voluntario. Como coger un libro, se produce un temblor en la parte del cuerpo implicada, en este caso la mano. El temblor empeora a medida que se acerca al objeto deseado. PC mixta. Lo más frecuente es que las personas con parálisis cerebral presenten una combinación de algunos de los tres tipos anteriores, especialmente, de la espástica y la atetóxica. Características de la comunicación y del lenguaje. La producción oral está afectada por la falta de control de los órganos implicados en el habla. Músculos faciales, lengua, boca. En ocasiones la respiración es irregular y descoordinada, lo que provoca alteraciones en la voz, bloqueos, interrupciones o retraso en el inicio de las vocalizaciones. 121. El habla es muy imprecisa,
con pausas colocadas de modo extraño y se acompaña de movimientos corporales que no pueden controlar y que tampoco aportan apoyo a la comunicación. Sufren alteraciones en la intensidad y el timbre de la voz. Presentan disartrias, dificultades en la articulación de las palabras. El ritmo también está afectado, suele ser lento, irregular y monótono. Limitaciones en los movimientos corporales, lo que va a afectar a las funciones cognitivas y el desarrollo del lenguaje. Dificultades para producir mensajes, para expresarse. Dificultades para comprender, interpretar y elaborar una respuesta, si además hay una discapacidad intelectual asociada. 1.3. Autismo. El autismo se caracteriza por un amplio espectro de limitaciones graves en diversos aspectos fundamentales del desarrollo, la capacidad imaginativa, el comportamiento, la comunicación y la interacción social recíproca. Para diagnosticar el autismo es preciso que se presenten trastornos sintomáticos del comportamiento en todos los ámbitos mencionados antes de la edad de 3 años. Aunque los padres a menudo perciben durante la lactancia que su hijo no es completamente normal, resulta muy difícil diagnosticar el autismo antes de los 18 meses de vida. Esto se debe a que los trastornos del comportamiento que se utilizan desde la perspectiva del desarrollo para establecer el diagnóstico no se presentan de forma clara antes de alcanzada dicha edad. La mayoría de los niños con autismo tiene también retraso mental, si bien una minoría posee una inteligencia normal. Muchos de ellos padecen también epilepsia y tanto las deficiencias auditivas como las visuales se encuentran más a menudo en este grupo. Las personas afectadas por el síndrome de Asperger, un trastorno similar al autismo, poseen una capacidad intelectual normal. ¿Cómo se manifiesta el autismo? Las dificultades en el ámbito de la interacción social recíproca son a menudo lo que más llama a la atención del autismo. Ya desde edad muy temprana el niño puede tener dificultades, al estar en contacto con los demás, para mirar y comprender miradas, para emplear y entender expresiones faciales, gestos, diferentes tonos de voz, etc. Muchos niños con autismo no muestran ninguna reciprocidad social o emocional y tampoco comparten de manera espontánea placeres e intereses 122. Con sus padres ni buscan consuelo en ellos. Los niños autistas no siempre se interesan por otros niños de su edad y cuando lo hacen les suele resultar difícil hacer amigos y conservarlos. Los niños con autismo presentan frecuentemente un registro limitado de comportamientos, intereses y actividades a los que se entregan de manera reiterativa y estereotipada. Un ejemplo para ilustrarlo anterior es dedicarse de manera intensiva a actividades como hacer girar la rueda de un coche o alinear todos los juguetes una y otra vez, pero sin jugar de manera espontánea y variada a juegos de representación e imitación social. Los cambios en general, como que un objeto se cambie de lugar o que se haga algo en un orden distinto al acostumbrado, pueden también resultar difíciles de soportar para una persona afectada de autismo. El autismo constituye una limitación funcional que persiste durante toda la vida. Hasta ahora no se ha encontrado la manera de curar el autismo, que abarca el espectro autístico. El espectro autístico es una denominación general que abarca una variedad de diagnósticos que presentan síntomas similares. El síndrome autístico es el más completo del espectro del autismo. Se lo suele denominar abreviadamente autismo. La mayoría de afectados por el autismo tiene además retraso mental. Pero también las personas con inteligencia normal pueden tener autismo. A esta última modalidad de autismo se la llama autismo de alto funcionamiento o, lo que es más correcto, autismo en personas de alto funcionamiento. El síndrome de Asperger es autismo en personas con capacidad intelectual normal o
superior sin las dificultades lingüísticas que entraña el autismo. Trastorno similar al autismo, autismo atípico o trastorno generalizado del desarrollo. No especificado, se suelen utilizar como sinónimos. Estos diagnósticos significan que el individuo no cumple todos los criterios del autismo o del síndrome de Asperger pero padece trastornos graves de la misma naturaleza. El trastorno desintegrador infantil es muy infrecuente y supone que el niño desarrolla autismo después de haber cumplido los 2 o 3 años de edad. Con anterioridad el niño se había desarrollado normalmente. 123. Características de la comunicación y del lenguaje. Verbalización reducida. Falta de imaginación para anticipar o imaginar lo que el otro está pensando. Algunos presentan ecolalias, repetición de palabras o frases que le acabamos de decir. ¿Cómo te llamas? Y él repite cómo te llamas. A menudo retraso del lenguaje o incluso ausencia del lenguaje. Dificultades para mantener conversaciones. Alteraciones en el ritmo, volumen, velocidad y entonación. Problemas en la regulación de los turnos de palabra. Mirada huidiza, no mantiene el contacto ocular durante la conversación. A veces incapacidad para comprender el lenguaje oral. Mala articulación verbal. Dificultades para encontrar la relación palabra-concepto, significado. Mutismo selectivo. Ante determinadas situaciones. Dificultades en el uso del lenguaje con fines comunicativos. Este trastorno se hace visible en la falta de regulación de los turnos de intervención, la falta de habilidad para iniciar y terminar conversaciones, la comprensión del doble significado del lenguaje, utilizado en los chistes, en la falta de petición de aclaraciones para comprender los mensajes. 1.4. Parkinson. La primera descripción de la enfermedad fue hecha por el médico británico James Parkinson en 1817, a raíz de observar a 6 pacientes con los síntomas típicos de la enfermedad, a la cual denominó parálisis agitante. Posteriormente, fue el célebre neurólogo francés Charcot quien le otorgó el nombre de enfermedad de Parkinson, por sus siglas, EP, como nos referiremos a ella a partir de ahora. Decimos que la EP es un trastorno neurodegenerativo porque afecta al sistema nervioso, produciéndose unos mecanismos de daño y posterior degeneración de las neuronas ubicadas en la sustancia negra. Estas neuronas se encargan de producir la dopamina, una sustancia química neurotransmisor, fundamental para que el movimiento del cuerpo se realice correctamente. Cuando el cerebro no dispone de la dopamina suficiente para mantener un buen control del movimiento, los 124 mensajes de cómo y cuándo moverse se transmiten de forma errónea, apareciendo de forma gradual. Los síntomas motores típicos de la enfermedad. Pero también se ha visto que hay otras neuronas afectadas en la EP y por tanto otros neurotransmisores como la serotonina, noradrenalina y acetilcolina, lo que nos va a explicar otros síntomas no motores de la enfermedad. La edad media de comienzo de la enfermedad está en torno a la 6ª década de la vida, aunque 1 de cada 5 pacientes es diagnosticado antes de los 50 años. La EP afecta más a los hombres que a las mujeres. La EP es una enfermedad crónica y progresiva, es decir, los síntomas empeoran con la evolución de la enfermedad. Su curso suele ser gradual, afectándose típicamente al comienzo de la enfermedad. Un solo lado del cuerpo. La EP es un trastorno muy heterogéneo, cada paciente puede presentar unos síntomas y curso muy variable. No hay ningún factor que nos permita predecir su curso en un determinado paciente. Por ello, es una enfermedad en la que especialmente el tratamiento deberá ser individualizado. Síntomas motores de la EP. La EP se caracteriza por la presencia de síntomas motores y síntomas no motores. No todos los pacientes los desarrollarán,
ni su evolución tiene que ser igual. Existen 4 síntomas cardinales o típicos que definen la enfermedad. Según los criterios de diagnóstico actuales, para diagnosticar a un paciente de EP este deberá presentar al menos 3 de los siguientes síntomas. Temblor, hasta un 70% de los afectados comienzan con temblor como primer síntoma de la enfermedad. El temblor parkinsoniano es característicamente un temblor de reposo, es decir, aparece cuando no se realiza ninguna tarea con la parte del cuerpo que tiembla. Típicamente, suele comenzar en las extremidades, afectando a la mano o a un pie, pero también puede afectar a la mandíbula o a la cara, párpados, labios. El temblor parkinsoniano puede mejorar o desaparecer cuando vamos a realizar un movimiento concreto y aumentar en situaciones de estrés. El temblor se suele difundir al otro lado del cuerpo a medida que avanza la enfermedad, aunque generalmente será más marcado en el lado en que éste comenzó. Aunque el temblor es el síntoma más notorio y quizás conocido de la enfermedad, no todos los pacientes con Parkinson desarrollarán temblor. Bradicinesia, el paciente con Parkinson tardará en realizar una tarea más tiempo de lo que previamente hubiera necesitado, puede tener dificultad para iniciar un movimiento o cesar. 125. Bruscamente una actividad que esté llevando a cabo. La bradicinesia se refleja también en la amplitud del movimiento, que puede verse reducida, así como en tareas motoras finas de la vida cotidiana como abrocharse los botones, cortar la comida, atarse los cordones de los zapatos o cepillarse los dientes. Se producen cambios en la escritura y la letra se hace más pequeña, lo que se conoce como micrografía. La marcha parkinsoniana también es una manifestación de la bradicinesia. De forma característica, se trata de una marcha lenta, a pasos cortos, arrastrando los pies y con una disminución o ausencia de braceo. Rigidez, la rigidez constituye un aumento del tono muscular, los músculos están constantemente tensos y no se pueden relajar bien. La rigidez puede provocar reducción de la amplitud de los movimientos, como el balanceo de los brazos al caminar. Dificultad para girarse en la cama o incorporarse de una silla. Dolor y calambres en las extremidades y sensación de tensión en el cuello o la espalda. Disminución de la expresividad facial por la rigidez de la musculatura de la cara, dando lugar a una dificultad para sonreír o a un rostro serio o inexpresivo. Inestabilidad postural, la inestabilidad postural, alteración del equilibrio, se ha considerado el cuarto signo típico de la EP. A medida que la enfermedad avanza, los pacientes parkinsonianos tienden a adoptar una postura encorvada, con una flexión del tronco hacia adelante, o incluso lateralmente, lo que contribuye al desequilibrio. Características de la comunicación y del lenguaje. El habla es lenta, débil y a veces no se entiende. La voz se vuelve monótona, ronca y con temblor vocal, pérdida de inflexiones naturales del lenguaje. Dificultades para iniciar el habla, seguido de una brusca aceleración del ritmo y acortamiento de las palabras y terminando con repeticiones en un tono y volumen bajo. Lentitud al responder, aunque esto no significa que haya problemas en la comprensión del mensaje. Los músculos faciales y por lo tanto la expresividad del rostro también está afectada. Aspecto de máscara, con lo que esto se suma a las dificultades de expresión. En cuanto al lenguaje escrito, la letra se vuelve pequeña, micrografía. 126. 1.5. Alzheimer. ¿Qué es la demencia? La demencia es la pérdida de la función cognitiva, pensar, recordar, razonar. Hasta el punto que interfiere con la vida y las actividades diarias de las personas. La demencia abarca desde un estado leve, cuando se empiezan a afectar la función cognitiva y las habilidades cotidianas, hasta el estado más grave, en el que el paciente depende por completo de otras personas.
para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria. ¿Qué es la enfermedad de Alzheimer? La enfermedad de Alzheimer es la forma más frecuente de demencia, y afecta al 60-80% de los casos de demencia. Se trata de una enfermedad irreversible y degenerativa del cerebro que afecta progresivamente la memoria y la capacidad de pensar, hasta llevar, finalmente, a la incapacidad de llevar a cabo las tareas más simples. El principal factor de riesgo conocido es la edad avanzada, y la probabilidad de desarrollar la enfermedad se duplica cada 5 años a partir de los 65 años. Después de los 85 años, el riesgo alcanza casi el 50%. Se están investigando dos proteínas específicas, la beta-amiloide y la tau, como posibles biomarcadores, indicadores cuantificables, de la enfermedad de Alzheimer. La acumulación anormal en el cerebro de estas proteínas conduce al desarrollo de placas de amiloide y de ovillos neurofibrilares de tau que causan la muerte neuronal. La investigación ha demostrado que la corteza cerebral, que se relaciona con la capacidad de pensamiento, planificación y recuerdo, es la primera área del cerebro que se ve afectada. En concreto, es aquí donde se acumulan los depósitos de placa amiloide. A medida que la enfermedad avanza, otras zonas del cerebro también experimentan una amplia afectación neuronal hasta que finalmente el daño alcanza a todas las estructuras cerebrales. Se cree que los cambios en el cerebro, debido a la acumulación de las placas de amiloide, en la enfermedad de Alzheimer comenzarían 20 años antes, o incluso antes, de la aparición de los primeros síntomas. Fases de la enfermedad. Primera fase inicial, se aprecian fallos de memoria, disminución de vocabulario, falta de palabras, nombres y objetos, dificultades de atención y concentración, trastornos de personalidad y de estado de ánimo, ansiedad o depresión, desorientación en lugares no conocidos, bajo rendimiento laboral. La persona es independiente y puede llevar una vida normal, sus fallos pasan inadvertidos. 127. Segunda fase intermedia, trastornos de memoria, inmediata y a largo plazo, alteraciones en el manejo del dinero, apraxias, incapacidad para realizar tareas complejas, desorientación en el tiempo y en el espacio, agnosias, incapacidad para reconocer objetos, caras y trastornos del lenguaje. Se precisa supervisión para la realización de las ABD, pero no para el aseo o la comida. Tercera fase terminal, aparece la dependencia y falta de autonomía para la realización de todas las ABD, desorientación total en las tres esferas, tiempo, espacio, persona, pérdida de las habilidades verbales, incontinencia de esfínteres, trastornos de la marcha. Necesitan ayuda constante y permanente. Características de la comunicación y del lenguaje. El lenguaje se ve afectado de forma progresiva. Al principio la persona se da cuenta de que tiene problemas para recordar y ello afecta a la forma en que se comunica con los demás. Esto le causa tristeza, inseguridad y frustración. Dificultad progresiva para la producción y comprensión de mensajes, afasia. En la primera fase, aparecen pérdidas ocasionales de vocabulario. Dificultades para comprender ideas complejas. Disminución de las interacciones comunicativas. En la segunda fase, el vocabulario se empobrece. Dificultades frecuentes para encontrar la palabra adecuada. Pierden el hilo de la conversación. Utilizan palabras inventadas para referirse a objetos cuyo nombre no recuerdan. En la tercera fase, disminución del lenguaje. Pérdida de iniciativa para comunicarse. Comprensión muy mermada. Olvida la forma en cómo se articulan las palabras. 128. Se limita a emitir quejidos, sonidos, gruñidos. 1.6. Esclerosis lateral amiotrofia. La esclerosis lateral amiotrofia, ELA,
Es una enfermedad del sistema nervioso central, caracterizada por una degeneración progresiva de las neuronas motoras en la corteza cerebral, neuronas motoras superiores, tronco del encéfalo y médula espinal, neuronas motoras inferiores. La consecuencia es una debilidad muscular que avanza hasta la parálisis, extendiéndose de unas regiones corporales a otras. Amenaza la autonomía motora, la comunicación oral, la deglución y la respiración, aunque se mantienen intactos los sentidos, el intelecto y los músculos de los ojos. El paciente necesita cada vez más ayuda para realizar las actividades de la vida diaria, volviéndose más dependiente. La atención temprana a estos pacientes contribuye a su mejor formación y a la de sus familiares. Para prevenir situaciones de deterioro y afrontar el proceso de dependencia. Manifestaciones clínicas de la ELA. Debilidad y pérdida de fuerza muscular, presencia de calambres, contracciones musculares. Estos síntomas afectan a la movilidad y realización de actividades cotidianas, así como al habla, la respiración, la masticación y la deglución. La enfermedad evoluciona en algunos casos con lentitud, produciendo progresivamente parálisis muscular. No causa dolor, aunque la debilidad y los calambres musculares provocan molestias. No se ven afectados los movimientos del corazón, estómago, intestinos, ni las funciones intelectuales, los sentidos, los esfínteres ni la función sexual. Características de la comunicación y del lenguaje. Voz gangosa, ritmo lento, dificultad para tragar, disfagia, excesiva salivación, todo ello influirá en la emisión de mensajes. La comunicación no verbal, gestos, expresión facial, también está comprometida, ya que la parálisis dificulta la expresión. En las fases finales de la enfermedad estas dificultades se agravan hasta el punto de hacer imposible la comunicación. Dificultades en la motivación para comunicarse. 129. 1.7. Esclerosis múltiple. La EM es una enfermedad del sistema nervioso central en el que se diferencian dos partes principales, el cerebro y la médula espinal, envolviendo y protegiendo las fibras nerviosas del sistema nervioso central. Hay un material compuesto por proteínas y grasas llamado mielina que facilita la conducción de los impulsos eléctricos entre las fibras nerviosas. En la EM la mielina se pierde en múltiples áreas dejando, en ocasiones, cicatrices, esclerosis. Estas áreas lesionadas se conocen también con el nombre de placas de desmielinización. La mielina no solamente protege las fibras nerviosas sino que también facilita su función. Si la mielina se destruye o se lesiona, la habilidad de los nervios para conducir impulsos eléctricos desde y al cerebro se interrumpe y este hecho produce la aparición de síntomas. Afortunadamente, la lesión de la mielina es reversible en muchas ocasiones. A pesar de que la causa exacta de la EM se desconoce, muchos científicos creen que la destrucción de la mielina es el resultado de una respuesta anormal del sistema inmunológico hacia el propio organismo. Normalmente el sistema inmunológico defiende el organismo de invasores ajenos, como por ejemplo los virus o bacterias. En las enfermedades autoinmunes, el organismo ataca sin advertencia su propio tejido. En la EM, la sustancia atacada es la mielina. Los científicos aún no saben lo que impulsa al sistema inmunológico a atacar la mielina. La mayoría coincide en que son varios los factores que están involucrados. Ello depende de las áreas del sistema nervioso central lesionadas y no todas las personas están afectadas de la misma manera. Los síntomas no solamente varían entre diferentes personas sino también en una misma persona y según el momento. También pueden variar en gravedad y duración. Una persona con EM experimenta normalmente más de un síntoma pero no todas las personas van a experimentar todos los síntomas existentes. Los síntomas incluyen debilidad,
hormigueo, poca coordinación, fatiga, problemas de equilibrio. Alteraciones visuales, temblor, espasticidad o rigidez muscular, trastornos del habla, problemas intestinales o urinarios, andar inestable, ataxia, problemas en la función sexual, sensibilidad al calor, problemas con la memoria a corto plazo y ocasionalmente problemas de juicio o razonamiento, problemas cognitivos. Hay que remarcar que la mayoría de las personas con EM no tienen todos estos síntomas. ¿Cómo se diagnostica la EM? La EM se diagnostica por exclusión, por lo tanto con una sola prueba. No puede diagnosticarse, se requieren todos o algunos de los procedimientos siguientes. 130. Un historial médico en el cual el especialista analizará signos y síntomas. Un exhaustivo examen neurológico. Unas pruebas llamadas potenciales evocados que miden la respuesta del sistema nervioso central frente a estímulos específicos, ruido, imágenes, estímulos sensitivos. La RM, resonancia magnética, una forma relativamente nueva para visualizar imágenes precisas y altamente detalladas del cerebro y la médula espinal. La punción lumbar para analizar la composición del líquido que envuelve la médula espinal. Líquido cefalorraquídeo. Características de la comunicación y del lenguaje. La voz, pérdida de fuerza de los músculos implicados en la fonación, lo que causa alteraciones en el tono, timbre e intensidad de la voz. Alteraciones de la velocidad, ritmo lento o muy rápido. Repetición de sílabas o palabras. Afasia o dificultad para producir y comprender mensajes. Deformaciones de las palabras. Cambios de unas palabras por otras. 1.8. Deficiencias auditivas. La deficiencia auditiva se refiere a la pérdida o anormalidad de una función anatómica o fisiológica del sistema auditivo, y tiene su consecuencia inmediata en una discapacidad para oír, lo que implica un déficit en el acceso al lenguaje oral. Partiendo de que la audición es la vía principal a través de la que se desarrolla el lenguaje y el habla, debemos tener presente que cualquier trastorno en la percepción auditiva del niño, a edades tempranas, va a afectar a su desarrollo lingüístico y comunicativo, a sus procesos cognitivos y, consecuentemente, a su posterior integración escolar, social y laboral. Dependiendo del momento de aparición, del tipo y del grado de las mismas, las pérdidas auditivas pueden ser, según el momento de adquisición. Sordera prelocutiva, la pérdida auditiva está presente antes de que se haya desarrollado el 131. Lenguaje. Sordera postlocutiva, la pérdida auditiva aparece cuando ya existe lenguaje. Según el grado de pérdida auditiva. Pérdidas profundas, en este caso la pérdida auditiva supera los 90 dB y se sitúa entre 91 y 100 dB. Pérdidas severas, la pérdida auditiva se sitúa entre los 71 y 90 dB. Pérdidas medias, la pérdida auditiva se encuentra entre 41 y 70 dB. Pérdidas leves, el umbral de audición está situado entre 20 y 40 dB. Dependiendo del momento de aparición de la pérdida auditiva, del tipo y el grado de la misma, las consecuencias que tiene la sordera sobre el desarrollo comunicativo y lingüístico de la persona variarán y condicionarán la orientación y el tratamiento audioprotésico y rehabilitador, que será necesario aplicar en cada caso con objeto la persona con discapacidad auditiva pueda desarrollar con mayor facilidad y de manera más natural todas sus capacidades y habilidades cognitivas, comunicativas y lingüísticas, y acceder a mejores opciones vocacionales y laborales. Factores que la causan. Genética, de carácter hereditario, el 50% de los casos es de este tipo. Adquirida, por causas neonatales, en el momento del nacimiento o primeras horas de vida, y postnatales, otitis, tumores, fracturas de oído. Características de la comunicación y del lenguaje. Presentan dificultades para captar la información auditiva, palabras, tono,
volumen, ritmo. Si captan señales no verbales, gestos, posturas, expresiones faciales. Suelen presentar problemas en la articulación de los fonemas, no pronuncian correctamente. Porque han tenido dificultad para imitar los sonidos. Deficiencias en la estructura de la conversación por desconocimiento de las convenciones sociales. 1.9. Deficiencias visuales. Una deficiencia visual o ceguera se define funcionalmente, como la pérdida total o parcial del sentido de la vista. 132. Para determinar ese grado de ceguera actualmente se están utilizando dos parámetros, que son la agudeza visual, que es la capacidad para discriminar claramente los detalles finos en objetos que están situados a una distancia determinada. La agudeza visual va a ser el resultado de dividir la distancia a la que una persona ve un objeto por la distancia a la que tendría que ver si su visión fuese la adecuada. Este parámetro solo informa de la visión foveal, que es la zona de la retina que nos informa de la mayor capacidad de agudeza visual. Con lo cual este parámetro solo va a determinar un tipo de deficiencia. A escala de Wecker. Es la que utiliza la ONC y la OMS para determinar la distancia del objeto. Campo de visión, hace referencia a los límites de captación luminosa que tienen ambos ojos. Es decir, qué capacidad tiene el ojo para recibir la información luminosa que le llega desde distintos ángulos. Para la OMS se considera ciego a aquella persona que no consigue tener en sus dos ojos, ni siquiera con corrección de cristales, una agudeza visual de 1/10 en la escala Wecker o una reducción en su campo de visión total del 35%. La clasificación más utilizada en el campo educativo es la que realiza Barraga, la cual divide a las personas con deficiencia visual en 4 dimensiones. Ciegos, aquellas personas que tienen visión nula o que únicamente puede percibir algunas gradaciones de luz. Desde el punto de vista educativo no van a poder utilizar la visión para adquirir ningún conocimiento, por lo cual todos esos conocimientos se van a basar en la utilización del braille. Ciegos parciales, aquellas personas que tienen un resto visual que les permite percibir la luz, algunas gradaciones de color, pueden distinguir bultos y contornos. Pero la visión funcional que tiene va a ser muy reducida, igual o menor 1/10. Baja visión. Son personas con un resto visual que les permite ver objetos a pocos centímetros. Barraga recomienda que a estas personas se les enseñe a desenvolverse cuanto antes en el sistema braille. Dice también que los centros educativos deben de comprometerse a dotarles de los recursos necesarios para que la mayoría de los conocimientos sean aprendidos a través de su resto visual. Suelen ser alumnos de integración. Personas con limitación visual, son personas con un mayor resto visual pero que, debido a su deficiencia, necesitan constantemente una iluminación adecuada, utilización de herramientas que les permitan acceder a los textos como lupas, adaptaciones de los 133 materiales que se utilicen y en ocasiones un sistema informático para determinadas actividades. Características de la comunicación y del lenguaje. No presentan dificultades para el desarrollo del lenguaje oral ni alteraciones lingüísticas. Presentan problemas con toda la información no verbal, gestos, expresiones, miradas, postura corporal, lo que repercutirá a la hora de recibir e interpretar los mensajes. 1.10. Sordoceguera. Se puede afirmar que una persona es sordociega cuando siendo ciega o deficiente visual es también sorda o deficiente auditiva, de forma tal que le es difícil, cuando no imposible, comunicarse con los demás con normalidad. Esta idea casi obvia sobre quién es sordociego contrasta con la dificultad real para determinar cuantitativamente cuál es el grado de deficiencia visual que, combinado con determinado nivel de deficiencia auditiva,
colocan a la persona en la situación de incomunicación que la convierte en sordociega. Los parámetros que definen una deficiencia visual o una deficiencia auditiva son diversos, y cada uno de ellos tiene una medida y un modo de medirse. Concretar qué combinación numérica determina la realidad funcional de incomunicación es imposible, aún sin tener en cuenta otras variables individuales. El óptimo funcionamiento conjunto de ambos sentidos de la distancia. La vista y el oído, en una persona sin ninguna deficiencia sensorial facilita la integración perceptiva de los estímulos que llegan desde los demás sentidos. Se puede decir que el aprendizaje se realiza. El mundo se interpreta, las personas se comunican, gracias al permanente proceso de asimilación sensorial de los estímulos que llegan desde los sentidos, y en este proceso tienen especial relevancia la vista y el oído, al ser, junto con el olfato, los sentidos que permiten percibir estímulos distales y los responsables de proporcionar la información principal en el entorno sonoro visual en el que nos desenvolvemos. Como consecuencia de la incomunicación y desconexión con el mundo que la privación sensorial genera en las personas sordociegas, estas presentan una serie de dificultades, que se manifestarán de acuerdo a sus características, en la comunicación, en el acceso a la información, a la educación, a la capacitación profesional, al trabajo, a la vida social y a las actividades culturales. Algunas personas sordociegas son totalmente sordas y ciegas, mientras que otras tienen restos auditivos o visuales o ambos. En el caso de las personas sordociegas de nacimiento, o de las que adquieren la sordoceguera a temprana edad, la situación se complica por el hecho de que pueden darse 134 problemas adicionales que afecten a su personalidad o conducta derivados de la incomunicación en la que viven o de otros déficits añadidos. Tales complicaciones reducen aún más sus posibilidades de aprovechar cualquier resto visual o auditivo. De todo ello se deduce que la sordoceguera es una discapacidad singular, por lo que se podría considerar con entidad propia, y que las personas sordociegas requieren servicios especializados, personal específicamente formado para su atención, y métodos especiales de comunicación y para hacer frente a las actividades de la vida diaria. Grupos de personas sordociegas. Grupo I, personas con sordoceguera congénita. Causas más frecuentes. Causas prenatales. Infecciones intrauterinas, rubéola, toxoplasmosis, citomegalovirus, sífilis, sida, etc. Hábitos maternos inapropiados, alcoholismo, drogadicción. Fármacos. Patologías maternas. Desórdenes genéticos. Causas perinatales. Traumatismos perinatales, forceps, partos complicados. Prematuridad con complicaciones. Hiperbilirrubemia. Causas postnatales. Meningitis bacteriana compleja. Traumatismos. Grupo I, personas sordociegas con deficiencia auditiva congénita y una pérdida de visión adquirida durante el transcurso de la vida. Causas más frecuentes. Síndrome de Usher tipo I. La deficiencia visual se debe a una retinosis pigmentaria,